Ricardo. Adelante, José Ricardo. Sí, yo quería medio disentir un poco de mis compañeros, porque hay un aspecto que se ha estado tocando en cuanto al tema de la indefensión de Haití, que todos compartimos. Ya yo mismo dije en mi primera participación que es de diagnóstico reservado y que no está sujeto a término, porque la desgracia haitiana, ellos no están en capacidad de redimirse por sus propios medios y no se sabe hasta cuándo podrá venir un movimiento haitiano que rescate a Haití, porque la comunidad internacional no lo va a rescatar. Eso es una quimera. Convocar la comunidad internacional a rescatar a Haití es quimérico. Entonces, yo cuando digo que difiero, quiero decir que aquí estamos repitiendo mucho el tema de las bandas, de la inseguridad que hay en Haití y de todos los problemas. Y es cierto, pero el problema no es tan grave como para que el Estado haitiano no provea documentos a sus nacionales. Hay enclaves territoriales controlados por las bandas y el Estado haitiano no tiene control total de su territorio. Pero el problema no es tan grave como para que el Estado dominicano no exija que el haitiano que quiere trabajar aquí se provea de una cédula. El gobierno canadiense impulsó un proyecto de cedulación en Haití que, conforme a mis informaciones, en el momento que yo estaba dirigiendo migración y por mi contacto con los canadienses, ya iba por unos 3 millones. Y hasta donde he investigado, alrededor de más de 6 o 7 millones han logrado ese proyecto, esa cedulación, que dicho sea de paso, fue abandonada ya por Canadá, pero que ha continuado. La cédula haitiana es de mejor calidad que la cédula dominicana, que es la actual. Entonces, no podemos endosar la teoría de que en Haití no hay registro civil. En Haití sí hay registro civil. Lo que hay sí es una cultura. El gobierno norteamericano acaba de prohibir el ingreso de los haitianos al territorio norteamericano, y la razón fundamental por la que lo acaba de prohibir es porque su documentación, su sistema de identificación no son confiables, y Haití es colocado en una lista de estados en situación peligrosa como Afganistán, sí, pero Irán, Yemen, Libia, Somalia y por ahí sí. Pero ese tema no tiene que ver, vamos a decir, con yo estoy hablando de la tecnología de la cédula oficial haitiana. Ahora, que pasen la de nosotros no es mala. ¿Y qué no ha pasado aquí con la cédula dominicana? Bien. Cuando tú mismo acabas de decir que hay 5,000 soldados con cédula, porque tienen cédula. Soldado y policía. Y policía. Que tienen cédula y están en las Fuerzas Armadas y que son haitianos. Pero ahí yo lo que quiero es que no le hagamos el juego a las élites dominicanas que quieren decir que es imposible documentar a un haitiano. Porque no es imposible. Y lo puedo decir yo con autoridad moral, porque cuando nosotros estábamos trabajando en el Estado en ese tema, el ingenio de Barahona y la empresa Quinta Pasadena de banano llegaron a documentar, Barahona llegó a documentar el 96% con cédula, acta de nacimiento, certificaciones de no antecedentes penales y pasaporte. Estamos hablando de voluntad, porque ningún haitiano, por ejemplo, va a invertir $300 en sacar su pasaporte si no se crean condiciones para ayudar a financiarlo y demás, que fue lo que hicieron esas empresas. Entonces, los documentos haitianos sí se pueden sacar y no podemos hacer el juego a lo que dicen que no. Obviamente que hay que hacer una estrategia para
de cooperación para que esos empleados puedan sacar, eso se puede sacar. Y quiero decir eso porque la realidad es que lo que están planteando, que el desastre es tan grande que sacar un acta de nacimiento es imposible en Haití. Eso no es así. ¿Me permiten una acotación? Sí. En Pedernales, conté ahorita algo de la experiencia que tuvimos ahí. Conversando con uno de los miembros de migración, yo le decía, ¿cómo ustedes se hacen? Porque ustedes están tomando datos biométricos de gente que no tiene documentación. Él me dice, muchos tienen. Lo que pasa es que no les interesa presentarla. Ahora, cuando las circunstancias los obligan, si no lo tienen, lo sacan. Y si lo tienen, entonces lo presentan. Bueno, el tema es que estamos hablando de una cultura que ya Danilo también se refirió en algunos aspectos a ese tema, de que no dan su nombre de bautismo por razones religiosas, vamos. Mágico-religiosas. Entonces, es un tema de una idiosincrasia que este diálogo ignoró totalmente. Entonces, ¿de qué se trata realmente en esencia? Fíjense la lindeza que dice esto aquí. Cuando están hablando del diagnóstico. Dice, se enfatizó la necesidad de una arquitectura normativa robusta, adaptable a contextos excepcionales como flujos masivos, crisis humanitarias y amenazas transnacionales. Entonces, exactamente, el plan de contingencia que se hizo en el 2018-2019. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a este tema y a este documento, estamos hablando a lo que yo me refería cuando yo le advertí al gobierno de Danilo Medina, siendo parte de él, que yo le decía que yo era legislador cuando se aprobó la ley de migración. Pelegrín lo sabe, que todo lo que se trabajó, las negociaciones de Cancillería, y que finalmente Pacheco nos llamó a Pelegrín y a mí, a su despacho, siendo presidente de la Cámara, a decirlo, vamos a sacar la ley de migración porque el presidente Mejía me lo pidió. Se aprobó el 14 de agosto y el 27 de agosto ya estaba impugnada, entre ellos por Wilfredo Lozano. Entonces, cuando lo que yo me quiero referir... La Suprema Corte de Justicia les rechazó la impugnación. Sí. Que ahí es que sale la sentencia número 9 del 2005, que es el precedente real de la 168.3. Y se van a la Corte Interamericana. Pero lo importante de esto, que para irme a la idea, a las líneas finales de mi participación, lo importante es que yo decía que cuando yo le advertí al gobierno que los legisladores habíamos planteado un plan de regularización con el objetivo de resolver un problema, un error que había cometido el Estado Dominicano, que creó el jus sanguinis, el jus solis, matizado desde 1929, y que no había creado un libro registro de inscripción de nacimiento de extranjeros. De extranjería. Ese problema se resolvió en el 2007 porque la Junta creó el libro de nacimiento de extranjeros. Pero nosotros duramos de 1929 al 2007 sin libro registro. Se asentaron una cantidad de nacimientos con falsedades y sin falsedades, como el caso de la difunta Sonia Pierre, que era muy emblemático, y que había ese problema de que esos ciudadanos tenían acta de nacimiento y no eran dominicanos. Entonces, se buscó la forma para que esos ciudadanos pasaran al libro registro de extranjeros y se le otorgaron un estatus migratorio. Para eso se creó el plan. Pero después se hizo más extensivo, se hizo extensivo a todo y crearon, por presión de Montalvo, aquí vamos a recibir acta de documentos fotocopiados. Y ese plan nos sirvió en un 98%, 3.000 millones de pesos botados al mar. Entonces, de todo. Entonces, la idea es, ya para cerrar, es que yo le advertí a ellos, señores, el plan se concibió
para traer el caos al orden legal, no para traer el orden legal al caos. Bueno, pues obviamente en esa ocasión ese plan se implementó de tal manera que se trajo el caos, se subordinó la ley al caos. En esta ocasión, las élites están invirtiendo el proceso. Van a subordinar la ley y van a empoderar el caos. Porque cuando tú me hablas a mí de crear una legislación robusta, adaptable, y después me dice que hay que modificar el reglamento porque contiene rigideces, y las rigideces son el acta de nacimiento, los no antecedentes penales y el pasaporte. Entonces, ¿qué tú estás diciendo? Tú estás adaptando la ley para que el caos sea el que se entronice como norma. De eso se trata este diálogo, de eso se trata esta basura y de eso se trata la penosa claudicación del supuesto liderazgo nacional. Gracias, José Ricardo.